Nuestro primer día en la Ciudad de México lo destinamos para conocer y recorrer el Museo del Palacio de la Medicina de la UNAM. El Palacio de la Escuela de Medicina es un edificio histórico en la Ciudad de México que alberga el Museo de la Medicina Mexicana. Es un notable ejemplo de arquitectura virreinal y fue construido entre 1732 y 1736. Fue diseñado por el arquitecto Pedro de Arrieta, quien también trabajó en la Catedral Metropolitana. Su construcción fue precisamente para que fuera sede del Tribunal del Santo Oficio, pero en 1854 se estableció la Escuela Nacional de Medicina en este edificio. En 1910, la Escuela Nacional de Medicina pasó a formar parte de la Universidad Nacional de México y en 1956 la Facultad de Medicina se trasladó a la ciudad universitaria. Dentro de las salas de exposición que se encuentran de manera permanente en el Museo del Palacio de la Medicina de la UNAM, encontramos la sala de botica, anatomía, histología, otorrinolaringología, medicina prehispánica, oftalmología, cirugía reconstructiva, fisiología, cera, embriología y herbolaria. Nuestro recorrido conociendo primero las calles que rodean al Museo del Palacio de la Medicina de la UNAM. Después de conocer sus alrededores, nos adentramos en el museo para conocer cada una de sus salas. Y aquí tenemos imágenes de la sala de otorrinolaringología y la cirugía de cabeza y cuello, que es la especialidad médica que se ocupa del estudio, tratamiento y rehabilitación de los padecimientos del oído, la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe y el cuello. En esta sala pudimos observar y apreciar instrumentos y equipo utilizado en la exploración física y en los procedimientos quirúrgicos empleados por los pioneros de esta especialidad precisamente. Y en el 2014 se actualizó la sala para mostrar el progreso que ha tenido la otorrinolaringología gracias a los avances científicos y tecnológicos. En el primer video podemos observar nuestro recorrido por la sala de cirugía reconstructiva, en la que pudimos apreciar y aprender la importancia de este enfoque de la cirugía, en especial el impacto que tiene en los pacientes con problemas congénitos como labio leporino, paladar hendido, membrana interdigital congénita, sindactilias, hasta pacientes que tienen lesiones importantes, ¿no? De la piel como fracturas expuestas, lesiones de tejidos blandos del rostro, diferentes tipos de traumatismo, entre otros. En el segundo video que tenemos en medio, pudimos apreciar más que nada la importancia de tratamientos auditivos, como es el implante coclear, los auxiliares auditivos y también el sistema de terapia de sueño y cómo esto impacta también en la vida de los pacientes. Y por último, insertamos un video muy bonito y muy impresionante sobre la autopsia real en un cuerpo real, en la que pudimos apreciar con muchísimo detalle cómo es que se conforma el cuerpo humano. Del lado izquierdo tenemos fotografías de la sala de oftalmología en la que pudimos observar varios modelos anatómicos del ojo y también varias representaciones en cera de diversas enfermedades oftalmológicas importantes. En la parte central tenemos una fotografía de un esqueleto completo que encontramos en la sala de fisiología, así como también libros de fisiología y algunos instrumentos que utilizaban para disecar ranas, ratas, entre otras especies. Del lado derecho, en la parte inferior, tenemos una fotografía en la que pudimos observar la autopsia real en un cuerpo humano real y fue impresionante ver cómo es que se conforma todo el organismo y el cuerpo humano, sus músculos, sus ligamentos y sus órganos. En la parte superior tenemos la fotografía de un salón dentro del Palacio de Medicina en la que pudimos aprender sobre la Academia Nacional de Medicina. En la actualidad, la Academia Nacional de Medicina es el cuerpo colegiado que representa a la medicina nacional.
En ella se discuten los temas más trascendentes y actuales sobre la salud en México. Su compromiso es velar por la salud de los mexicanos. Y aprendimos que el origen de la academia se remonta en el año de 1836, cuando Manuel Carpio funda una corporación junto con varios médicos. En 1851, Leopoldo Río de la Loza encabeza el segundo esfuerzo por agrupar a las mentes médicas más brillantes y finalmente es hasta un tercer intento que es llevado a cabo por Gavino Barreda en 1856 hasta 1858, pero sin embargo la academia no empezó a sesionar sino hasta 1864 con 22 médicos fundadores. Una de nuestras salas favoritas sin duda fue la sala de anatomía, en la que pudimos repasar y seguir aprendiendo sobre anatomía a través de diversos modelos anatómicos y disecciones en cuerpos reales. Nos dejó impresionados un modelo anatómico que encontramos de un corte de pulmón de un paciente con tuberculosis, así como también nos dejó sorprendidos encontrar un bloque de vísceras del sistema cardiorrespiratorio y digestivo que estaba conservado perfectamente en una técnica de carbowax. Aquí tenemos videos que grabamos durante nuestro recorrido por la sala de ceras. Y es que a lo largo del siglo XIX, las lesiones dermatológicas fueron, pues, objeto de minuciosos estudios. En esa época, la enseñanza impartida en las escuelas de medicina era básicamente teórica. Esto era muy difícil a la hora de estudiar directamente las patologías porque no podían ver la enfermedad directamente en los pacientes porque representaba un peligro de contagio para los estudiantes. Es por esto que empleaban estos modelos de cera que vemos en los videos, que tienen una asombrosa fidelidad y precisión, precisamente servían para mostrar a los alumnos las características de diversas patologías dermatológicas. ¿Y cómo es que llegan estas piezas de cera a México? Bueno, es en el año de 1873 cuando, a solicitud del médico Rafael Lucio, autor de la descripción y de los estudios clínicos de la lepra manchada, lo que hoy conocemos como el fenómeno de Lucio en la lepra, quien le hace esta solicitud al doctor Leopoldo Ríos de la Loza, quien en aquel entonces era el director de la Escuela Nacional de Medicina. Y es entonces el doctor Leopoldo Ríos de la Loza quien realiza el encargo de las piezas que se exhiben hoy en día en el Palacio de Medicina al artista francés Vasseur, quien fue el autor de estas piezas importantes e icónicas del Palacio de Medicina. Aquí tenemos imágenes de la cárcel perpetua, que más adelante hablaré de lo que fue esta cárcel cuando la Santa Inquisición operaba dentro de este edificio. Después tenemos una imagen de los bonitos balcones del Palacio de Medicina. Y después tenemos dos imágenes de la sala de histología en la que aprendimos sobre el microscopio y cómo este artefacto ha sido tan importante y cómo ha evolucionado a través de los años. Y también tenemos una imagen de una muñeca que precisamente fue confiscada por la Santa Inquisición a una mujer que presuntamente practicaba brujería a través de estas muñecas. Y en la parte de abajo, del lado derecho, tenemos a mi compañera Daniela tomando notas sobre la sala de herbolaria en la que vimos diferentes hierbas medicinales. Aquí tenemos otra imagen muy bonita de la sala de cirugía reconstructiva. Durante esta exposición pudimos conocer la historia de la cirugía plástica, de la cirugía reconstructiva como especialidad médica, y abarcamos desde sus inicios en Italia durante el siglo XVI hasta la actualidad. Algo muy padre de la exposición es que hace énfasis en el desarrollo que tuvo en México como especialidad médica a partir de 1950 y destaca que los médicos mexicanos fueron pioneros en las cirugías intrauterinas y de labio leporino. La primera imagen es una fotografía de una sala de rayos X antigua que se encuentra perfectamente bien conservada y bien montada dentro del Palacio de Medicina. En la siguiente imagen
tenemos una fotografía que sacamos durante nuestro recorrido por la colección de arte de la UNAM, que es grandísima y muy bonita y que nos dejó muy impresionados con la variedad de arte que hay. En la siguiente imagen estoy yo en la sala de herbolaria apreciando los diversos documentos y libros que hay sobre herbolaria mexicana. En la cuarta imagen tenemos que es una fotografía de la sala de medicina prehispánica, en la que también eh, nos profundizamos más en la historia y cómo nuestros ancestros trataban diversas enfermedades en la antigüedad. Y si nos pasamos a las imágenes de abajo, tenemos que las primeras dos son del bonito y enorme jardín botánico que tiene dentro el Palacio de Medicina, y las últimas dos son también de la sala del Herbolaria, que en esta sala aprendimos más que nada el estudio y el uso, así como el aprovechamiento de las plantas en diversos propósitos, más bien destacando pues sus aportaciones en la rama médica que van desde el mundo prehispánico hasta la actualidad. Y también ahí pudimos observar el Códice Badiano, que es de 1552, que da cuenta de las prácticas médicas habituales entre los curanderos prehispánicos a partir de estas hierbas medicinales que se exponen en esta sala. Aquí tenemos más imágenes sobre la sala de herbolaria y también sobre el jardín botánico, que es muy bonito y tiene mucha diversidad floral, y es que en México, a partir pues, de su ubicación y de sus climas que son diversos, se ha distinguido que a nivel mundial es uno de los territorios con más diversidad floral en el mundo. Y por último, tenemos una imagen de un feto que fue capturada en la sala de embriología, que más adelante hablaremos de ella. En el primer video tenemos al salón que cuenta la historia de la Academia Nacional de Medicina, de cómo fueron sus inicios, quién la fundó y en qué años, hasta cómo está conformado hoy en día. En el segundo video tenemos lo que fue nuestro recorrido por una de las cárceles de la Perpetua que se encuentra dentro del Palacio de Medicina. Y es que las cárceles de la Perpetua eran cuatro casas destinadas a ser sede del Tribunal del Santo Oficio. Estas cárceles de la Perpetua estaban conformadas cada una por una sala de audiencia, una capilla, una sala de juzgados, aposentos para los inquisidores, una cámara de tormento y por supuesto celdas que se distribuían en torno a su patio, en este caso en torno al patio de los Naranjos. Este lugar operó, juzgó y castigó a todos aquellos considerados herejes hasta el año de 1820, cuando el Tribunal del Santo Oficio fue suprimido de manera definitiva. En el tercer video tenemos una captura de lo que fue nuestra apreciación hacia la herbolaria mexicana dentro de la sala de herbolaria, en la que pudimos ver la diversidad de plantas y hierbas que todavía hoy en día se utilizan para remedios y medicamentos. Las primeras tres imágenes son de la sala de embriología, en la que pudimos observar y ver embriones y fetos, cada uno en diferente etapa de crecimiento, que ya en conjunto formaban una secuencia única y real que nos permite ver cómo se desarrolla un ser humano en el útero materno. En nuestra cuarta imagen tenemos una ventana arqueológica en la que pudimos ver cómo era el suelo original en el siglo XVI, y también el muro de tezontle y lodo de las antiguas construcciones sobre las que se edificó lo que fue el Palacio de la Inquisición y posteriormente lo que es hoy el Museo del Palacio de Medicina de la UNAM. También pudimos observar dentro de esta ventana arqueológica que había ollas, platos y jarras que son de manufactura conventual y que fueron encontrados durante las excavaciones en el año de 1980, que fueron justamente en ese patio.
Después, en la parte inferior, tenemos una imagen de una sala de audiencia que era utilizada por la UNAM para aplicar exámenes de admisión a los estudiantes. Y las últimas tres son para apreciar la arquitectura que tiene el Palacio de Medicina. En una de las imágenes podemos ver que hay una escultura de mármol blanca que fue finamente tallada para recrear la imagen del evangelista San Lucas, quien fue considerado y es considerado en la actualidad uno de los patronos de los médicos. En estas imágenes quisimos capturar un poco más de lo que es la arquitectura que posee el museo, sus diferentes contrastes de piedra, de cantera, de madera, la pintura y sus diferentes tallados. Y por supuesto no podía faltar la foto del recuerdo con nuestros compañeros de la carrera. En nuestro segundo día de instancia en la Ciudad de México visitamos el Museo Nacional de Antropología, el cual fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 y por más de 5 décadas ha cumplido con la misión de investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de nuestro país. Este icono de la arquitectura del siglo XX fue ideado como un espacio de reflexión sobre la rica herencia indígena de nuestra nación multicultural. Cuenta con 22 salas y más de 45,000 metros cuadrados de construcción, por lo cual es uno de los museos, o más bien el museo más grande de México y uno de los más destacados del mundo. En este recinto se albergan testimonios arqueológicos y antropológicos forjados por múltiples grupos culturales durante cientos de años de historia y rinde homenaje sobre todo a los pueblos indígenas de México a través de un nutrido acervo que rescata usos, representaciones, conocimientos, tradiciones, expresiones en múltiples ámbitos dentro de los que nos interesan a nosotros, en el ámbito de la medicina, y que obviamente son un patrimonio intangible de la nación y legado que pues pertenece a toda la humanidad. Dentro de las imágenes encontramos esta construcción o esta composición escultórica que se le denomina el paraguas, y este elemento arquitectónico pues va a enfatizar el respeto por el entorno natural mediante una caída libre de agua. Se titula como la imagen de México y lleva como eje los 4 puntos cardinales, los cuales pues cada uno es interpretado por el pensador de la siguiente manera. En su vista al oeste representa la integración de México, en su vista al oeste la proyección de México y su vista al norte y sur representa la lucha del pueblo mexicano por su libertad. A lo largo de nuestra instancia en el museo, específicamente visitamos la planta baja, la cual está constituida por 11 salas, en donde en cada una de ellas se nos realiza la exposición de los objetos arqueológicos más importantes sobre cada una de las culturas más importantes que se han desarrollado a lo largo de la historia de México. La primera de ellas es la sala de introducción a la antropología, en donde las adaptaciones y los cambios experimentados durante millones de años permitieron desarrollar las características físicas, sociales y culturales que identifican o que definen al ser humano actual. Entonces, a lo largo pues, de la historia de evolución, es lo cual se centra esta sala. En la segunda sala, denominada Poblamiento de América, aquí los cambios climáticos obligaron a los primeros cazadores-recolectores a introducir una nueva forma de subsistencia, la agricultura. Dentro de la tercera sala tenemos el preclásico, se llama el preclásico en el altiplano central, en donde, como resumen, el aumento poblacional y la explotación agrícola a partir del poblamiento de América impulsaron el surgimiento de las primeras sociedades estratificadas. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre las principales culturas. Una de ellas es la sala de Teotihuacán del año 100 a 700 después de Cristo, el cual fue un centro de peregrinación y de control económico cuya influencia
regiones distantes dentro y fuera de Mesoamérica, incluso después de su declive. Posteriormente viene la sala de los toltecas y el epiclásico, que es del año 700 al 1200 después de Cristo, y en donde tras la caída de Teotihuacán surgieron centros independientes como Xochicalco, Cantón y Cacaxtla, a los que siguió la hegemonía de Tula. Dentro de la sala 6 y una de las más importantes es la de la cultura mexica, la cual abarca desde el 1200 a 1521 después de Cristo, en donde el tributo, la agricultura y el comercio constituían los tres pilares de la economía del imperio, en donde su desarrollo social dependía directamente de la guerra. En la sala 7 de Oaxaca, el cual, en donde este estado fue escenario de dos grandes culturas, los zapotecos, constructores del famoso o de la famosa ciudad de Monte Albán, y los mixtecos, destacados por su gran sensibilidad artística. La sala 8, que es la costa del Golfo, en donde a lo largo de diferentes momentos históricos, tres grupos culturales habitaron en esta grande área, entre ellas los olmecas, los totonacos y los huastecos. Posteriormente, en la sala 9, que es la sala de la cultura maya, ellos emplearon complejos sistemas de escritura para registrar eventos que marcaban la vida política de las dinastías gobernantes. Posteriormente viene la sala de Occidente, en donde habitaron varias sociedades que se destacaron por sus expresiones artísticas, su concepción del cuerpo humano, lo cual es importante para dentro de la medicina, y su tecnología dentro de la manufactura en metal. Y finalmente la sala norte, en donde, bueno, principalmente en el norte de Mesoamérica, fue escenario de múltiples culturas que habitaron grandes asentamientos como Paquimé y Altavista, o en pequeñas aldeas como en el caso de los grupos Jojocam y Anasazi. En estas imágenes podemos observar principalmente diversos utensilios que eran utilizados en este caso por la cultura tolteca o los toltecas durante el periodo epiclásico, pero de manera general la mayoría de las culturas hacían uso de diversos utensilios como flechas, cuchillos o cortadores para realizar diversas actividades a lo largo de su día diario. Como por ejemplo, en los cortadores, bueno, la mayoría de estos utensilios estaban elaborados de obsidiana, como por ejemplo los cortadores, que son similares a hachas y donde su borde presenta un filo vivo. Y precisamente este tipo de utensilios muy utilizados en Cantona sirvieron precisamente para cortar extremidades humanas a lo largo durante diversas ceremonias, ya sea rituales, sacrificios o inclusive como medidas terapéuticas. Y es muy probable que estuvieran enmangados a un palo de madera, como se ha encontrado en diversos códices. Por otro lado tenemos los cuchillos, que también son elaborados de obsidiana, y es muy probable que se hayan utilizado en sacrificios o rituales, en donde tras largos análisis se han detectado restos de pelo y hemoglobina, un componente de la sangre, en los bordes de algunos de estos cuchillos. En estas imágenes, a grandes rasgos, podemos observar cómo es que las diferentes culturas utilizaban precisamente eh, huesos, o en este caso estructuras anatómicas, como son los huesos, para elaborar distintos instrumentos que les servían para diferentes actividades de la vida diaria, o simplemente como material simbólico o como adornos propios de cada cultura. En este caso, uno de ellos, bueno, se destaca principalmente el material óseo, ya se hace de humanos y animales, el cual fue muy manejable por los artesanos, los cuales utilizaban herramientas de obsidiana, los cuales tienen un gran filo para cortar y esgrafiar los diseños referentes, bueno, que hacían referencia a los dioses a los cuales veneraban, y precisamente utilizaban los huesos largos, como por ejemplo el fémur, ya que es el hueso, uno de los huesos más largos del cuerpo, y pues les permitían manipular y manejar y tallar o grafiar sus símbolos, sus diseños en
veneración a los dioses de una manera más sencilla, o incluso también observamos en la imagen superior de su derecha una especie de olla en la cual le dieron la forma de la columna vertebral, en donde prácticamente hacían utilización de referencias anatómicas para realizar este tipo de utensilios. Entonces, pues prácticamente tenían gran conocimiento sobre la anatomía humana. Por ejemplo, también tenemos las púas de sacrificio, que precisamente lo realizaban con fines de ceremonia, en los cuales pues, se realizaba un autosacrificio, en donde se punzaban distintas partes del cuerpo para ocasionar sangrado, en donde pues lo hacían en veneración a los dioses y utilizaban para cortarse púas de maguey, espinas de mantarraya, inclusive las mismas navajas de obsidiana. Esto es muy característico, estas imágenes, sobre todo de la cultura mixteca. Entre otros utensilios destacan principalmente las flautas, como se pueden ver en las imágenes inferiores del lado derecho. Y principalmente pues están realizados en madera labrada, tallando una caja de resonancia y dos segmentos que se percuten para producir el sonido. Lo hacían precisamente en estas estructuras de madera, pero pues también lo realizaban precisamente con los huesos largos como el fémur, en los cuales le perforaban y realizaban diversos orificios o con la finalidad de producir sonido. Posteriormente, en estas imágenes podemos observar en el extremo inferior izquierdo una serie de vasijas que contienen cuerpos humanos, en este caso, bueno, restos óseos de cuerpos humanos, los cuales pues reflejan en donde las diferentes civilizaciones ya tenían como tal estos procesos o estas ceremonias fúnebres a la hora de que se perdía a un ser querido o a un compañero, reflejando la gran organización social y política que tenían todas estas civilizaciones. Por otro lado, observamos diversos objetos que también se utilizaban en las ceremonias o rituales religiosos, como los punzones de jade, que precisamente se utilizaban para obtener o gotas de sangre, y también tenemos otros recipientes delgados y alargados, los cuales están construidos o también están hechos de jade, y que en este caso pudieron haber sido el depósito para esas gotas de sangre. También hay diversas estatuillas de diversos personajes, los cuales llevan en sus manos cuchillos o una antorcha, que pues igual son meramente simbólicos y representativos referente a los sacrificios. Y hay otra figurilla que representa como tal a un personaje decapitado, que también es parte de las ceremonias. Y por otro lado tenemos a diversos cráneos, los cuales tienen la característica de que tenían ciertas deformaciones, específicamente en el sitio del Zapotal en Veracruz, que pertenecía sobre todo al clásico de las culturas de la costa del Golfo. Se encontraron diversos esqueletos, principalmente de mujeres, los cuales tenían precisamente deformaciones craneanas, que meramente son simbólicos y son representativos referente al dios al cual veneraban. Y finalmente pues tenemos diversas estructuras en la imagen superior derecha, que también son realizadas con cráneos humanos, es decir, prácticamente utilizaban todos estos elementos anatómicos para realizar diversos objetos, como ya se ha mencionado en imágenes anteriores, es decir, tenían un amplio conocimiento precisamente de la anatomía, sobre todo basándose en las piezas óseas de los restos humanos. Posteriormente, estas imágenes corresponden principalmente a la sala de Teotihuacán, en donde específicamente la cultura teotihuacana fue una de las civilizaciones prehispánicas más influyentes en Mesoamérica, en donde las diversas excavaciones arqueológicas y los estudios antropológicos nos proporcionan algunas pistas
sobre las posibles prácticas y conocimientos médicos de dicha cultura. Específicamente en la imagen del extremo inferior derecho observamos una maqueta a escala precisamente de lo que fue la ciudad de Teotihuacán a lo largo de sus pirámides y su organización, en donde precisamente esta arquitectura fue planificada con una preocupación evidente por la salud pública, en donde la disposición de sus calles y avenidas permitía la circulación de aire y agua, contribuyendo sobre todo a la prevención de enfermedades, ya que pues permitía que los habitantes de la cultura pues tuvieran buena higiene. Además, también algunos edificios como el templo de la agricultura y el palacio de los jaguares también podrían haber servido como rituales de sanación. Posteriormente, sus pirámides y templos, como la pirámide del Sol y la pirámide de Luna, pues igual son sitios donde se llevaban a cabo rituales ceremoniales para propiciar la intervención divina, en este caso para la curación de enfermedades y de padecimientos propios de la época. Específicamente en la imagen ahora del extremo inferior izquierdo tenemos precisamente un cráneo con diversas piezas dentales situadas por debajo del mismo, y esto prácticamente son evidencias de diversas prácticas dentales entre los teotihuacanos, en donde estos restos esqueléticos sugieren el uso de incrustaciones dentales y limpiezas, indicando cierto conocimiento en odontología y el cuidado de la salud bucal. O sea, es decir, ya también tenían avances en diversas especialidades médicas, en este caso pues de la odontología para el cuidado de los dientes y en general de la higiene bucal. Y posteriormente observamos en las diversas imágenes igual estructuras óseas, en este caso fémures, que contienen grabados, perforaciones, precisamente a lo que se mencionaba anteriormente como para crear flautas, y pues las mismas grabaciones simbólicas referentes a los dioses que veneraba estas culturas o esta cultura teotihuacana. En estas imágenes, las cuales corresponden a una de las salas más grandes del Museo de Antropología, es la Sala Mexica. En este caso destacamos principalmente una de sus principales pues, elementos arqueológicos, como es la estatua de la Coatlicue, la cual es la diosa de la fertilidad en la mitología mexica, en donde su atuendo representa la vida y la muerte, y también es guía del renacimiento y madre gestante de la deidad denominada Huitzilopochtli. Principalmente, pues su identidad ha sido objeto de debate, en donde pues se le identifica de acuerdo a un consenso científico como la Coatlicue, como mencioné, y es madre del dios patrono Huitzilopochtli. Precisamente presenta a la diosa adornada con un collar de corazones y manos humanas, cubriendo parcialmente sus senos con un cráneo al centro, y porta un cinturón formado por una serpiente bicéfala que sostiene una falda hecha de dichos reptiles. De sus hombros y codos van a emerger dientes afilados que evocan al monstruo de la tierra, y pues en su parte posterior pues se observan representaciones de Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y Tlaltecutli. Generalmente se trata de una obra de una compleja unidad simbólica que por un lado refleja los mitos fundacionales mexicas a través de elementos representativos de su cultura, y por otro, pues en su tiempo fue un poderoso mensaje político de la consolidación del gran imperio mexica mediante su rica simbología. Y por otro lado, en el extremo derecho se observa precisamente como la entrada a una representación de la entrada a uno de los templos de la cultura mexica, en donde a los costados de dicho templo se encuentran estas estructuras que se le denominan braseros monumentales, y pues en los tiempos de esplendor de la Gran Tenochtitlan eran ubicados estratégicamente en los templos y edificios públicos, en los cuales se quemaban teas impregnadas de resinas y hierbas aromáticas que también servían para iluminar y mantener la temperatura en algunas de las salas de los palacios, tanto de Tenochtitlan como de Tlatelolco. Y por otro
otro lado, en el extremo izquierdo, se encuentran diversos elementos o fragmentos propios de la cultura que van desde máscaras, cráneos, utensilios que ya se han mencionado anteriormente, de obsidiana principalmente, etc. Ahora en estas imágenes que también corresponden a la sala mexica tenemos al centro la pieza o probablemente la pieza arqueológica más importante de esta cultura, que es la denominada Piedra del Sol y mal denominada Calendario Azteca. Precisamente dentro de su iconografía de esta estructura representa el mito de los 5 soles con el Nahui Ojin y el rostro de Tonatiuh, que es el dios del sol en su centro, de ahí el nombre de la estructura. Asimismo, pues tiene grabado una fecha denominada Matlaclihuan y Seacatl, que significa 13 caño, es decir, el año 1479, que se estima es el año en el que la pieza fue concluida bajo el mandato de Axayácatl. Precisamente, además de referir a cómo medían los mexicas el tiempo, es posible que también esta estructura se utilizara como una especie de plancha en la que se recostaban a los que iban a ser sacrificados. Y precisamente esta se encuentra justo en el centro de la sala mexica, y precisamente hablando más sobre esta estructura, fue descubierta en diciembre de 1790 en la Plaza Mayor de la capital de la Nueva España, y por su contenido simbólico en el que se advierten los nombres de los días y los soles cosmogónicos, como ya se mencionó, se le llama injustificadamente calendario azteca. Y precisamente es un gran altar de sacrificio gladiatorio conocido como Temalacat, que no fue concluido debido a una profunda rotura. Sin embargo, pues debió de ser utilizado con el propósito de sustentar la lucha de los guerreros en la ceremonia del Tlacaxipehualistli. Y el diseño del disco, pues se reconoce el rostro de Xuitecutli, quien emerge del agujero de la tierra sujetando un par de corazones humanos y mostrando su lengua transformada en cuchillo de sacrificios. Y lo rodean los 4 soles que antecedieron al quinto sol, inscritos a su vez en la secuencia de los 20 signos de los días. Estos se enmarcan con la figura del sol con sus 4 rayos, acompañados simétricamente en las pumas del sacrificio, que también ya se mencionó anteriormente. Rodean al astro 2 Xiucoatl o serpientes de fuego, las que lo llevan por el firmamento. Entonces se trata de una de las piezas más características de este imperio, que de hecho actualmente esta piedra del sol se utiliza generalmente en la litoterapia para promover creatividad, buen humor y optimismo precisamente. Y en el resto de las imágenes pues corresponden meramente a un cráneo o a la estructura facial de un cráneo, y posteriormente a diversas estatuillas que son representativas también de la cultura mexica, y que pues son meramente en veneración a los dioses que regían como tal la cosmogonía de esta civilización. Siguiendo con estas imágenes que también corresponden a la sala mexica, tenemos del lado izquierdo una réplica como tal del penacho de Moctezuma, que así se le denomina, penacho de Moctezuma, que viene siendo un Quetzalapanecayotl o tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro, en donde la pieza original se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, y que según la tradición pudo pertenecer al tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, aunque como tal no hay una certeza histórica de ello ni autenticidad de su antigüedad. Y precisamente tiene una altura de 116 centímetros y sigue una rosa de plumas de tlauquechol y otra zona de plumas marrones de cuclillo, en donde sale una hilera de plumas verdes de quetzal, en donde tiene en total más de 222 plumas.
Posteriormente tenemos, lo cual es una pieza pues muy representativa específicamente de Tlatoani que la mayoría de las personas conocemos. En la imagen del centro tenemos a una estatua o una escultura que representa la cabeza cercenada de la diosa Coyolxuaqui, que significa la que tiene pintura facial de cascabeles, la cual según la mitología de los mexicas murió en el cerro de Coatepec, decapitada y desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicas. Y precisamente esta diosa está ataviada con nariguera y orejeras en forma de rayos de luz. Lleva un tocado de plumas y pequeños plumones en su cabello, y en sus mejillas se ven precisamente los cascabeles de oro que le dan su nombre, y atrás pues tenemos a la piedra del sol, la cual ya fue mencionada. Y precisamente en la última imagen tenemos el monolito, bueno, está justo exhibido en la entrada del Museo Nacional de Antropología, y se le denomina el monolito de Tlaloc, el cual pues es precisamente el dios de la lluvia y la fertilidad de la cultura mexica. Estas imágenes precisamente corresponden a la primera sala del Museo de Antropología, que se le denomina Introducción a la Antropología, y de manera original a esta sala se le concibió como un espacio para acercar a los visitantes como tal a las 4 ramas que dividen a la antropología, que es la antropología física, social, etnológica y lingüística. Sin embargo, se consideró que los contenidos pedagógicos de dicha sala pues estuvieran dedicados mejor a explicar la evolución sociocultural del ser humano, su diversidad y las relaciones entre el medio ambiente y como tal las sociedades humanas. Y precisamente aquí nos vamos a encontrar con un recorrido por los procesos que concluyeron con la hominización de los antropoides y con la humanización como tal de nuestros ancestros. Es decir, pues cómo es que pues, desde el inicio, desde los primeros homínidos hasta actualmente nosotros, los seres humanos. Y precisamente en esta sala, como podemos observar en la imagen de la izquierda, tenemos una reproducción como tal del esqueleto fósil de Lucy, la cual fue el primer ejemplar conocido del Australopithecus afarensis, y que fue descubierto por Donald Johanson en 1974. Y precisamente, pues, por otro lado, en el extremo inferior derecho, tenemos el árbol filogenético del género Australopithecus, la cual, pues esta familia de homínidos comprende 3 géneros, como es el Ardipithecus, Australopithecus y el Homo, que es nuestro propio género, y cada uno de ellos se agrupan las especies fósiles de acuerdo con su parecido. Y en general, pues dentro del pasado existieron muchas especies de homínidos que caminaban en 2 piernas, aunque pues ahora actualmente solo sobrevivimos nosotros, los denominados Homo sapiens. Y precisamente pues este árbol filogenético, perdón, nos va mostrando eh, precisamente pues cómo es que fue evolucionando los diversos géneros de estas familias de homínidos hasta llegar a nosotros, a los Homo sapiens, donde se ven diversos esqueletos, sobre todo cráneos de cada uno de los géneros, Homo habilis, Australopithecus africanus, afarensis, etc. Estas imágenes corresponden principalmente a la sala de Teotihuacán, en donde del lado derecho tenemos a la escultura que se le denomina monolito de Chalchihuitlicue, de Teotihuacán precisamente, y este nombre significa la que tiene una falda de jade, y era precisamente la deidad compañera de Tlaloc y tenía poder sobre las aguas terrestres, ríos, lagos, lagunas y mares. Precisamente, pues se le denomina por otro lado la diosa teotihuacana del agua dulce, y fue encontrada cerca de la pirámide de la luna, por lo que se podría pensar que estuvo colocada en la parte superior. Y pues en caso de que esto fuera verdad, indicaría que el edificio estaba dedicado a una deidad femenina asociada a la fertilidad, del mismo modo en el que se ha pensado que la pirámide del Sol estuvo
dedicada a Tlaloc, precisamente. Y pues como tal, esta escultura representa sobre todo el estilo teotihuacano con detalles del tocado rectangular, las orejeras, huipil, collar y sandalias. Y por otro lado tenemos en la parte central un brasero teotihuacano que, como ya se mencionó en imágenes anteriores, pues estos braseros eran puestos a los lados de los templos precisamente bueno, se quemaba sobre todo incienso y también servía como para iluminar y dar temperatura precisamente a los templos. Y pues este brasero está compuesto en su base por dos vasijas yuxtapuestas, y sobre la tapadera pues también se muestran pues diversas pues grabados precisamente propios de la cultura. Y pues en la otra imagen también corresponde de manera similar a la representación de más deidades, bueno, de otra deidad de esta civilización, de esta cultura teotihuacana. Posteriormente, estas imágenes corresponden de manera generalizada a diversos esqueletos o restos óseos que fueron encontrados precisamente en las diversas culturas que pues, se han mencionado a lo largo de este recorrido. Y pues precisamente lo característico es que varias de ellas se acompañan de diversas vasijas, platos de cerámica, las cuales pues forman parte de ciertos rituales fúnebres, donde pues en estas planchas pues simulan ser como una especie pues, de tumbas o zonas en donde dejaban precisamente los restos de los habitantes que fallecían. También tenemos diversas muestras, bueno, diversos cráneos en donde pues también reflejan precisamente pues del conocimiento sobre todo anatómico de los mismos, y pues diversas piezas, sobre todo dentales, como ya se mencionó, sobre todo en los avances en odontología que ya tenían estas diversas culturas. Y característicamente se muestra un recipiente que es un recipiente cerámico, que en este caso pudo haber servido para verter líquido alucinógeno al colocar la parte tubular en el ano del individuo. Era como un procedimiento pues anterior, antiguo, que actualmente se le conocería como enema. Y precisamente este enema, así como otros hallazgos propios del preclásico, son como tal las primeras evidencias de esta práctica. Si nos damos cuenta, pues las civilizaciones ya realizaban diversas técnicas, diversas prácticas, ya se hace con fines curativos o fines recreativos, pero pues los cuales sientan las bases precisamente de los avances en medicina que pues nos han permitido tener todos estos procedimientos ya mejorados, y obviamente con la finalidad totalmente terapéutica que generalmente utilizamos los médicos pues, a lo largo de la práctica diaria. Y para finalizar con este recorrido a lo largo del Museo Nacional de Antropología, pues tenemos una imagen de nosotros posando delante de la estructura de la escultura del paraguas, que también ya se mencionó al inicio del recorrido, y de fondo pues una representación como tal de la pirámide de la serpiente emplumada, que pues es dedicada a Quetzalcóatl. Obviamente es una representación en la sala de Teotihuacán del museo. Obviamente la original se encuentra en la ciudad de Teotihuacán, y pues es muy bonita, tiene una rica y compleja decoración, por lo cual se le considera uno de los edificios más bellos, no solo de Teotihuacán, sino de México en general, del México prehispánico. Pero bueno, como conclusión, como a lo largo de este recorrido, pues precisamente la medicina prehispánica en la región de México ofrece una gran ventana fascinante hacia las prácticas médicas de las civilizaciones que prosperaron en nuestro territorio, que va desde los teotihuacanos, mexicas, zapotecos, mayas, etcétera, los cuales desarrollaron sistemas de atención médica arraigados en una profunda comprensión de la naturaleza y una conexión única entre el cuerpo humano y el entorno circundante. Y esto es muy importante, ya que la mayoría de las civilizaciones basan su cosmovisión en esto, o sea, la conexión de la naturaleza o del medio con el cuerpo humano. Y pues a medida que vamos descubriendo los secretos de la medicina prehispánica de la región, iluminan las grandes prácticas médicas de estas antiguas civilizaciones, y se reconoce la persistencia de la sabiduría ancestral
en la comprensión contemporánea de la salud y como tal la medicina. Y pues precisamente esto es muy importante, puesto que a lo largo de la exploración de la medicina prehispánica de dichas culturas, nos emerge un panorama grande de sabiduría y complejidad, donde cada civilización aportó elementos distintivos a la práctica de la medicina, revelando un entendimiento profundo y holístico como tal de la salud, lo cual está enraizado, como ya se mencionó, en la conexión con la naturaleza, lo espiritual y lo empírico. Y no solo esto, todas las grandes pirámides, estructuras, esculturas dedicadas a las deidades, la planificación urbana, la arquitectura y los rituales urbanos, pues reflejan un gran compromiso con la salud pública y la conexión entre el bienestar individual y el colectivo que tenían estas civilizaciones. Y nuevamente la observación cuidadosa de la naturaleza y la sincronización con ciclos astronómicos marcaban días auspiciosos para realizar tratamientos y rituales, como por ejemplo la piedra del sol. Entonces, en general, todas estas culturas se basaban sobre todo en la observación de los fenómenos que ocurrían en el entorno, y de ahí lo extrapolaban a condiciones del cuerpo humano, condiciones de enfermedades, de salud, etc. Es muy importante, es muy fascinante conocer todo esto relacionado con el México prehispánico y sus civilizaciones, ya que nos permite entender todas las bases de la medicina, el cómo todas las esculturas dedicadas a sus dioses guiaban sus prácticas no solo médicas, sino sociales, políticas, etcétera. Y pues sin todo esto prácticamente el México actual no existiría. Y pues es muy fascinante, el recorrido estuvo muy padre conocer toda esta historia. A continuación, en nuestro tercer día de viaje en Ciudad de México, acudimos a la zona arqueológica de Teotihuacán. Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo. La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a.C. hasta el 650 después de Cristo y está ubicada en un amplio valle del centro de México a 2.300 metros de altura. Estaba estructurada por amplias calzadas y poseía una eficiente provisión de agua y sistema de desagüe. Las pirámides, los templos y palacios estaban recubiertos de estuco y adornados con murales de colores vivos. La arquitectura de Teotihuacán también se apegaba a un orden rígido, bajo el cual la simetría y las rítmicas repeticiones de los elementos ratificaban la idea de que la ciudad terrenal era una réplica del arquetipo divino. Imperaba en las formas la composición talud-tablero, suma de un parámetro inclinado inferior con un marco rectangular ensaledizo que bordea un lienzo plano. En la imagen que observamos a la derecha, se trata del Templo de las Mariposas o conjunto Quetzal Mariposas. Se localiza en la esquina suroeste de la Plaza de la Luna, frente a la Calzada de los Muertos. Se construyó entre los años 400 y 600 de nuestra era. Es quizá el conjunto más suntuoso de todos los encontrados en Teotihuacán, por lo que se cree que sirvió de vivienda a la élite de la ciudad. A este edificio se accede desde la mencionada plaza por una amplia escalinata que nos lleva a un gran vestíbulo con pilares, apareciendo en sus paredes pinturas con elementos relacionados con el agua. Las pirámides más importantes son la Pirámide del Sol, de 63 metros de altura con un largo lateral de 225 metros, y la Pirámide de la Luna, de 40 metros de altura en el límite norte de la Calzada de los Muertos de 2 kilómetros de largo.